El autoconcepto. En psicología se trabaja con ideas y conceptos que muchas veces pueden causar confusión. El autoconcepto, por ejemplo, es uno de los constructos teóricos que más se utilizan, pero eso no significa que todo el mundo entienda de qué hablamos cuando utilizamos este término. Su significado no es tan intuitivo como el de la palabra autoestima, y a su vez no siempre es fácil comprender de qué se trata. Si ignoramos algunas asunciones desde las que se trabaja la psicología actual. Así pues, ¿qué es el autoconcepto exactamente? A lo largo de este video veremos cuáles son las características de este fenómeno psicológico, qué implicaciones tiene para la salud mental y por qué es importante dedicar recursos a mantenerlo en buen estado. Autoconcepto, una definición rápido. El autoconcepto es la imagen que hemos creado sobre nosotros mismos, no una imagen visual solamente. Desde luego, se trata más bien del conjunto de ideas que creemos que nos definen, a nivel consciente e inconsciente. Esto incluye una cantidad prácticamente infinita de conceptos que podrían estar incluidos en esa imagen sobre nosotros mismos, ya que cada idea puede albergar en su interior muchas otras, creando sistemas de categorías que están aún dentro de otros. Así pues, podría ser un componente de nuestro autoconcepto nuestra idea de lo que es la timidez, pero también una idea aproximada sobre nuestra inteligencia. Hay multitud de elementos que pueden ser parte constitutiva de esta imagen de uno mismo, y el autoconcepto sirve para englobarlos bajo una etiqueta. De esta manera, si damos por supuesto que la mente de una persona está compuesta por una red de conceptos que se solapa parcialmente entre sí, por ejemplo, rosal se solapa un poco con la palabra y con rojo. Si nos imaginamos las flores de ese color, el autoconcepto es el punto en que difieren las ideas y creencias. Se conjuntan en un mismo punto, haciendo que de esa combinación surja el concepto del yo, algo que está presente en los animales con capacidad de crear e interpretar conceptos abstractos. En definitiva, el autoconcepto es el conjunto de características estéticas, físicas, afectivas, etc., que sirven para definir la imagen del yo. Algunas claves para entender qué es el autoconcepto. Estas son algunas explicaciones para matizar el significado del término autoconcepto. Algunas de las características principales. Primero, es relativamente estable. Tiene sentido hablar de la existencia del autoconcepto, justamente porque es posible encontrar unas pautas y unas características definitorias de cada persona que tienden a estar siempre ahí. Si el autoconcepto varía totalmente a cada segundo, este no existiría. Es por eso que muchos psicólogos dedican parte de sus esfuerzos a descubrir aquello que define el autoconcepto de las personas. Esto puede servir para tratar problemas de la psicología clínica, pero también, por ejemplo, para establecer perfiles probablemente o consumidores. Por otro lado, el autoconcepto puede evolucionar a lo largo del tiempo, pero no de manera abrupta y siempre siguiendo tendencias más bien escalonadas y suaves. También puede cambiar mediante la psicoterapia, en las herramientas como la reestructuración cognitiva. Ayudan a modificar creencias limitantes sobre uno mismo. El autoconcepto puede cambiar. Aunque tienda a mantenerse relativamente igual en el tiempo, el autoconcepto no es mucho menos algo estático. Está variando constantemente, al igual que varían nuestras experiencias en el curso y nuestros pensamientos. Sin embargo, el autoconcepto no se mantiene igual, no significa que él pueda cambiar ideas sobre nosotros mismos. Está claro que algo que considerábamos totalmente ajeno a nuestra manera de ser o de comportarnos puede, pasando un tiempo, entrar a formar parte del conjunto de nuestras creencias que consideramos y que nos definen. Sin embargo,
Esto no cambia el hecho de que en un primer momento esa idea o cualidad no formaba parte de nuestro yo, autoconcepto, y que solo con el transcurso de los días ha podido quedar englobado en este. Encontramos numerosos ejemplos de esta variabilidad del autoconcepto en los adolescentes. La adolescencia es la etapa en que cambia la manera abrupta de ser de los jóvenes y en realidad ellos no saben realmente cómo son y no saben cómo se ven a sí mismos. Es muy normal comprobar cómo los adolescentes reniegan totalmente de una estética, un sistema de valores, que poco después quedarán integrados en su autoconcepto o en su forma de ser. El autoconcepto tiene límites difusos. Es un constructo teórico con el que trabajan los psicólogos. No es algo que pueda ser aislado en un laboratorio. Esto significa que ahí donde queda plasmado el autoconcepto también hay otros elementos. Un tinte emocional valorativo de uno mismo, las influencias de ideas asociadas entre sí, la influencia de la cultura en la manera de concebirse a uno mismo, tus amistades, lo que la gente te dice y se expresa de ti, cómo te ven. Así pues, la diferencia entre el autoconcepto y la autoestima, o entre el autoconcepto y el resto de conceptos, hacen la diferencia de uno mismo, del resto del mundo. Es fundamental un límite establecido por los psicólogos y que sirve para entender mejor el funcionamiento de los procesos mentales. La distancia entre las ideas es relativa. Esto es algo que deriva del punto anterior. Normalmente las personas no entendemos que todas aquellas ideas que quedan englobadas dentro de nuestro autoconcepto nos definen por igual. Del mismo modo en el que hay ciertos elementos que quedan en el límite entre lo que nos define y lo que no, es por eso que todo aquello sobre lo que hablamos, lo que vemos, lo que sentimos, es relativo y eso forma parte de nuestro autoconcepto o forma de vernos. Siempre valoramos en qué medidas estamos definidos por algo, comprobándolo con otro elemento. Por ejemplo, podemos no ser unos grandes fans de una marca de ropa deportiva, pero cuando pensamos en otro tipo de vestimenta que percibimos totalmente ajena a nosotros, por poner un ejemplo, un traje folclórico o un traje de baño, consideramos que esa marca está bastante cerca del conjunto de ideas que prueban nuestro autoconcepto. Hay diferencias entre autoconcepto y autoestima. Aunque ambas ideas se parecen, el autoconcepto no es lo mismo que la autoestima. El primero sirve solo para describirnos a nosotros mismos, a etiquetarnos, por llamarlo de alguna manera, mientras que la autoestima es el concepto que hace referencia a nuestra manera de valorarnos. Es decir, el autoconcepto sirve para referirnos a la vertiente cognitiva de nuestra manera de vernos, mientras que la autoestima tiene su razón de ser en el componente emocional y los valores que desde pequeños nos han inculcado. Ambos constructos teóricos, sin embargo, hacen referencia a algo subjetivo y privado. Muchas veces, además, se utiliza el término autoconcepto ya dando por sentado que en él quedan incluidos tanto el autoconcepto como la autoestima. Sin embargo, para salir de dudas, es recomendable utilizar por separado estos términos. Está relacionado con la autoconciencia. Existe un autoconcepto porque somos conscientes de que existimos como entidad diferenciada del resto. Es por eso que en el momento en el que empezamos a percibir la presencia de cosas que nos son ajenas, ya están haciendo una forma de autoconcepto por muy rudimentario que sea. En esta dialéctica en el que el concepto da pie a la existencia del otro, el ambiente influye. El término autoconcepto puede llevarnos al error de que este es un fenómeno mental que aparece sin más en las personas y cuya única relación con el entorno es de dentro hacia afuera. Afecta a cómo nos comportamos y actuamos, modificando el entorno, pero no se ve afectado desde afuera. Esto es un error. El autoconcepto es un proceso dinámico causado por una mezcla de interacciones entre los genes y el ambiente.
Por eso no está aislado dentro de las personas, sino que nuestras vivencias, nuestros hábitos, nuestros amigos, nuestra familia lo hacen evolucionar. Este es el método por el que el autoconcepto está muy vinculado a nuestra vida social y es a través del lenguaje, un fenómeno que surge de la colectividad, que somos capaces de llegar a una idea del yo. ¿Para qué sirve? El autoconcepto nos permite realizar inferencias sobre todo aquello que tiene que ver con nuestra manera de comportarnos y el modo en que los demás se comportan con respecto a nosotros. Si, por ejemplo, creemos que no se nos da bien el fútbol y asumimos que nuestros compañeros valoran eso negativamente, tendemos a creer que estamos haciendo un ridículo y en ese círculo social las posibilidades de tener un buen estatus se reducen y quizás optemos por conocer gente nueva y alejarnos de esas personas. Si tú quieres mejorar tu autoconcepto, necesitas rodearte con gente que tenga ideas similares a las tuyas. Por ejemplo, si tú quieres ser una deportista exitosa, tienes que empezar a verte como una deportista exitosa, como una empresaria exitosa. Eso influye en el yo, en tu imagen, verte todos los días en el espejo y verte como esa persona de éxito o como esa deportista de éxito o como esa persona fit que quieres llegar a ser. Si tú te quieres ver delgada, tienes que comportarte cómo se comportaría una persona delgada, qué come, qué hace ejercicio, va al gimnasio, cuál es su dieta. Esta es otra perspectiva basada en la conducta. El término autoconcepto nos puede hacer pensar que este es una pieza más del cerebro, un elemento que nos hace emitir cierto tipo de comportamientos y no otros. Sin embargo, hay un paradigma de la psicología que niega este tipo de definición del autoconcepto. Para el conductismo, el autoconcepto no es un fenómeno interno de la mente humana, sino un comportamiento, una manera de realizar ciertas acciones, más concretamente una manera de realizar valoraciones verbales acerca de cómo solemos comportarnos en relación con lo que nos rodea. Así pues, no hay que perder de vista que el autoconcepto siempre existe en relación al mundo material en el que vivimos y no de manera aislada a nuestro cuerpo. ¿Quieres ser un campeón? Mírate todos los días como ese campeón que vas a llegar a ser.